Buenas noches, saludos cordiales. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión del programa Hora 25. Las condiciones de la economía en el Ecuador con las que tendrá que lidiar el gobierno que se inaugura al final del presente año, sin duda, son muy complejas. Prácticamente todos los indicadores tienen valoraciones preocupantes. El dólar y por lo mismo la inflación son los únicos indicadores también que se expresan como positivos en este escenario tan difícil. El nuevo gobernante enfrenta un 2024 con la economía estancada y en terapia intensiva. Nuestros invitados esta noche aquí en Teleamazonas son Simón Cueva, exministro de Finanzas, vicerrector académico de la UID. Saludo la participación de José Hidalgo Payares, director general de Cordes. Nos visita en el estudio Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador. Y saludo la participación de Andrés Mideros, exdecano de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Daniel Noboa o Luisa González, cualquiera que gane el balotaje del próximo 15 de octubre recibirá a un país con una compleja situación económica. Por un lado, el Ecuador cerrará este año con un déficit que podría llegar a los 5.000 millones de dólares y una deuda pública de más de 58.000 millones. A estas ya preocupantes cifras se suma que el país dejará de percibir anualmente 1.200 millones de dólares por concepto del petróleo del bloque 43, conocido como Yasuní ITT. Este gobierno ya ha dicho que no dejará de explotar, pero el próximo deberá cumplir el mandato popular, poniendo en incertidumbre también la inversión privada en este sector y en otros sectores como el minero, por ejemplo. De hecho, según estimaciones, la inversión tanto pública como privada retrocederá en el país un 0,1% el año siguiente. Además, el nuevo gobierno no percibirá los 200 millones de dólares que representaba la reforma tributaria que fue decretada por el presidente Lasso y que fue retirada por él mismo. Otro factor que podría hacer tambalear la economía es el fenómeno del Niño y los estragos que este deje. Según cifras del gobierno actual, las pérdidas podrían sumar más de 4.000 millones de dólares. Y agreguemos que las exportaciones caerían en un 7% por la afectación a sectores como el camaronero, bananero, pesca, entre otros. Con este escenario y un gobierno de apenas 1 año y 8 meses, ¿qué le espera entonces al Ecuador? Y claro, lo que hay que preguntar es justamente eso, ¿en qué condiciones recibe el nuevo gobernante la economía nacional? Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente, las cifras que se han presentado son claras, a lo cual creo que hay que añadir la situación también social frente a la situación económica que se tiene. Estamos hablando de una pobreza por ingresos del 25%. Una de cada 4 personas no cuenta con $2.85 al día. Un 38% de pobreza multidimensional, 70% de pobreza multidimensional en el área rural. Un sector quiere decir que no tiene acceso allá a elementos estructurales del bienestar, la calidad de la casa, los servicios básicos, del acceso a educación, la seguridad social, etcétera. Una serie de elementos que tiene que ver justamente con temas de la calidad de vida de las personas. 7 de cada 10 personas está privado de bienestar en el sector rural, que como sabemos ha sido desatendido durante muchísimos años. Y ese bienestar se relaciona con la economía a través del trabajo y del empleo. Y tenemos actualmente, bueno, el dato a julio de este 2023, un 54,8% de empleo dentro del sector informal. Ahí tenemos que ver esos desafíos, porque a veces los desafíos son lejanos. El déficit, el de 5.000 millones, hablamos de unas cifras que son distantes de la realidad de la gente. El problema en la gente es que está en pobreza, que está en desigualdad. José, por favor. Sí, no, complementando lo que se acaba de presentar y lo que ha dicho Andrés, efectivamente el Ecuador está volviendo a una situación similar a la que tuvo en los años anteriores a la pandemia. Hay que recordar que entre 2015 y 2019 el crecimiento promedio anual de la economía fue de apenas 0,5% y para 2024 el Banco Central proyecta un crecimiento de apenas 0,8%, en gran medida, por lo que dijo Belén en introducción, afectado por el fenómeno del Niño. Pero eso, de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, eso
para el día a día de la gente significa menores posibilidades de creación de trabajo, y lo que estamos viendo es que si bien el empleo adecuado, que se refiere a las personas que trabajan a jornada legal y que ganan al menos el salario básico, en algo se está recuperando, una buena parte de ese empleo adecuado nuevo es empleo adecuado informal. Es decir, personas que sin estar en el sector formal de la economía se dan la manera para generar ingresos para sus hogares, pero eso obviamente no es ni mérito de la política pública y más bien muestra los desincentivos que tiene el sector privado para generar empleo. Ese crecimiento tan bajo previsto para el 2024, si lo ponemos versus, digamos, la población en atención al último dato del censo, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Que estamos para atrás? ¿Que estamos estancados? ¿Qué? Exacto, que si dividiríamos la producción total de la economía del Ecuador para el total de habitantes, el próximo año en promedio vamos a ser un poco más pobres que en la actualidad. Entonces, obviamente el Ecuador, que es un país en vías de desarrollo, tiene que crecer al menos a tasas superiores al crecimiento de la población, y lamentablemente desde hace algunos años el Ecuador enfrenta este estancamiento crónico. ¿Esto es exclusivamente en lo fiscal o en otros ámbitos de la economía? Simón. No, Andrés, lo fiscal contribuye, obviamente tenemos un problema fiscal estructural en el país. Todavía hay una diferencia importante entre ingresos y gastos, y esa diferencia tiene que cada año financiarse con deuda. Y esa deuda no es sostenible si se va acumulando demasiado en el tiempo. Eso por un lado. Pero más allá de eso, el Ecuador tiene efectivamente un problema de crecimiento débil a lo largo del tiempo. Ese crecimiento se refleja en bajo empleo, en problemas de informalidad y en desigualdades importantes. El Ecuador es un país en la región más desigual del mundo, como es Latinoamérica, es un país bastante desigual. El tema adicional quizás que hay que ver es el entorno internacional, que está más complicado que de costumbre para los países emergentes como el Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nivel internacional tenemos tasas de interés que durante mucho tiempo estuvieron muy bajas y que han subido a nivel de todos los grandes bancos centrales en el mundo y que van a seguir estando altas por tiempos, lo que significa que hay menos atractividad para que venga plata a países como el Ecuador, que son vistos como de alto riesgo, porque las economías del mundo no están creciendo mucho, quizás un poquito más de Estados Unidos, pero China está desacelerándose fuertemente, Europa está con crecimiento muy lento, y todos son mercados a donde van los productos ecuatorianos. Entonces el entorno para el Ecuador es más difícil, y finalmente las fuentes de financiamiento, de dónde viene la plata que nos prestan para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, se están volviendo más escasas, más complicadas y con mucho más competencia entre distintos países para lograr los mismos recursos en este entorno difícil. Ahora, frente a esto que dice Simón, Verónica, dicen los expertos, los conocedores, que hay muchísimo dinero en el mundo, que hay una gran cantidad de recursos, de dinero. ¿Qué pasa eso en ese ámbito frente a lo que nosotros estamos viviendo? Bueno, buenas noches, Buenas Andrés. noches, gracias. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Yo algunos elementos adicionales antes de contestar a la pregunta. Efectivamente, ya se ha visto que el tema del crecimiento económico se está desacelerando, no solamente en el Ecuador, sino, como lo dice Simón, ya a nivel mundial. Y además las condiciones políticas del Ecuador nos ponen en una situación bastante compleja, y ahí atando lo que usted dice. Ok, tenemos un sinnúmero de recursos a nivel internacional, pero hay unos datos de hasta el año pasado, 2022, que los flujos financieros de América Latina se han desacelerado un 13%. Y hay algunos factores. América Latina en general tenemos más tasas de interés en Estados Unidos, entonces prefieren ir allá. Pero el Ecuador también tiene en cambio un riesgo país muy alto. ¿Y qué es el riesgo país? El riesgo país es qué tan confiable es que nosotros vayamos a pagar nuestra deuda externa. Lamentablemente, con toda esta inestabilidad política, no la podemos separar del tema económico. Entonces, ¿cómo queremos atraer inversión? Dos datos que a mí me llaman mucho la atención, Andrés. Nosotros vemos el número de remesas que han llegado de nuestros ecuatorianos en el año 2022, fueron 4.700 millones de dólares. Eso quiere decir que hay muchos ecuatorianos que están saliendo todavía y que hay una crisis ahí social atada a lo que decía bien Andrés. Pero si después de eso le vemos cuánto ha venido de inversión extranjera directa en el año 2022, vinieron alrededor de 840 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, hay flujos internacionales, pero no están llegando, y todavía las remesas es casi 4 veces más que la inversión extranjera, y eso no es solamente por un tema económico, sino creo que atado por la inestabilidad jurídica y política que estamos viviendo en el país. La incidencia de la política en la economía es fundamental tratar eso brevemente, José. Uno dice, tal como acaba de señalar Verónica, que eso incrementa la inestabilidad, las inquietudes, digamos. Pero hay países, el caso del Perú, en que la política va por un lado y la economía por el otro.
Es que Perú ha logrado llegar a acuerdos mínimos, yo diría, a nivel de sociedad sobre qué es importante en términos macroeconómicos. Entonces, por ejemplo, en Perú, no sé cuántos años, tal vez Simón conozca, cuántos años lleva de presidente la misma persona al frente del Banco Central. Y usted ve, Andrés, por ejemplo, lo que pasa con la moneda en Perú, que está más o menos en 3,7 pesos por dólar y fluctúa entre 3,5 y 3,8, pero sin importar si cae el presidente, si es que hay huelgas y demás, porque la macroeconomía en Perú está más o menos organizada o ordenada desde hace algunos años. Entonces, habiendo llegado a esos consensos mínimos, es más fácil atraer inversión extranjera, porque yo diría que los principales determinantes para que un país sea atractivo para inversión son, bueno, por un lado el tema fiscal. Si es que es un país muy desordenado fiscalmente, hay el riesgo de que o deje de pagar la deuda o aumente impuestos y demás, eso espanta a los inversionistas. Por otro lado, el tema institucional. En ese caso, claro, Ecuador no se diferencia mucho de países vecinos, pero sí hemos tenido históricamente también estos cambios abruptos de gobierno, por ejemplo, bueno, usted recordará, desde que se cayó Yamil Maguad a inicios de este siglo, hasta la actualidad hemos tenido bastantes presidentes y hemos tenido también una justicia que no siempre es demasiado confiable. Entonces, además de los temas de entorno económico, al que se suma también la competitividad, estar dolarizados puede en cierta medida jugarnos en contra en ese campo, se suman los temas institucionales en los cuales lamentablemente el Ecuador no está entre los mejores países de la región. Ya que hemos topado el dólar, Simón, ¿hay el riesgo de que en este escenario tan complejo que hemos señalado y que ustedes han planteado, el dólar nos deje, que el dólar se nos vaya? A ver, creo que ningún gobierno del lado que sea voluntariamente querrá salir del dólar, ¿no es cierto? Creo que el dólar es muy popular en el Ecuador, en la gente, que le reconoce una parte de temas de estabilidad, de mediano plazo y tal. Pero el problema es que con dólar o sin dólar, si la economía no se maneja y si no hay consensos básicos en el país sobre ciertos temas, como mencionaba José, Perú y Chile tienen mucho más consensos, Colombia, Brasil y México con sus bemoles también, ¿no es cierto? Si no hay esos consensos, puede ser que un día haya una salida desordenada, ¿no es cierto? No ordenada y voluntaria, sino desordenada. Que tuvo, por ejemplo, Argentina, cuando estaba no dolarizado, pero con convertibilidad, que es un poco parecido, no es exactamente igual, pero un poco parecido. Salió, ¿por qué?, de la convertibilidad argentina. Porque llegó un día en que el Estado argentino ya no tenía plata, no tenía liquidez. Y en vez de pagar a sus empleados, a sus proveedores en dólares, que es lo que debía pasar, como ya no tenía, les entregaba unos papelitos que le decía yo le debo tanto. Eran los famosos patacones en Argentina. Y se creó una especie de moneda paralela y luego los supermercados recibían los patacones porque tenían que recibir a sus clientes algo, pero a un tipo de cambio ya distinto. El patacón era otro tipo de cambio al dólar y fue una forma de salirse, digamos así. No digo que vaya a pasar eso en el Ecuador, pero el riesgo existe de que si la economía no se maneja de manera ordenada y si como sociedad no tenemos un mínimo de consensos para preservar esa estabilidad macroeconómica, un día lleguemos a temas más complicados. Claro, el problema, Andrés, es que pueda ocurrir eso, que como señalaba Verónica, las remesas no sean lo suficientemente significativas, que nuestras exportaciones igualmente no estén bien, lo del Yasuní, en fin, o sea, tengamos dificultades y el dólar nos bote. Hay elementos estructurales, como bien se han señalado. El tema de las remesas es cierto y por eso vemos que el consumo de los hogares más o menos se mantiene en los agregados macroeconómicos, pero mucho de ese consumo es por remesas que se están recibiendo. Pero detrás de las remesas hay un problema social, nuevamente, que es la emigración. Cuando se presentaron los datos del censo, se planteaba justamente un saldo de emigrantes, claro, de personas que salieron de alrededor de 300,000 personas en la última década. Es una barbaridad. ¿Y por qué se van? Porque no es una migración, digamos, vinculada a temas naturales o de seguridad, es una migración vinculada a la falta de oportunidades que el país ha dado, especialmente en los últimos años. Y ahí el Ecuador tiene dos elementos, a mi criterio. Una baja productividad, que se refleja en baja producción y en una producción de bajo valor agregado, y una muy mala distribución, que es la que genera las desigualdades y que la gente no pueda participar. 3 desafíos nada más que veo para ir vinculando esos dos elementos. El primero es la inversión. No hay inversión, ni pública ni privada. Y en los últimos años se ha debatido mucho el rol del Estado en la inversión y la economía, el rol del sector privado en la inversión y la economía, que los dos finalmente deben complementarse. Lamentablemente a veces caemos muy dogmáticamente a decir el uno o el otro. Tienen que ser complementarios. Y en este momento, y por la política pública de los últimos años, no hay ninguna de las dos. Ahora se suma, y termino con esto, claro, perdóname, es el sector externo.
justamente se pone de manifiesto que con el fenómeno del Niño vamos a tener una caída en exportaciones que ya venían reduciéndose en términos por habitante, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado también con el tema de las importaciones, porque ahí es donde justamente se ven las restricciones que tiene la dolarización. La dolarización se defiende trayendo más dólares de los que se salen. La dolarización se defiende generando y motivando el uso de medios de pago electrónicos. Ahí podemos sostener. Ahora, Andrés, y creo que hay que manejarlo con responsabilidad. Usted ha sido insistente en lo de la redistribución, en lo de la desigualdad, Sí. pero primero hay que generar riqueza. Sí, pero también tenemos recursos, no todos los que quisiéramos, pero hay recursos en el Ecuador y hay recursos muy mal utilizados. 11.465 millones, 11.400 millones mal distribuidos. ¿Dónde están? 6.300 millones en gasto tributario. ¿Qué es eso? Exoneraciones de impuestos. 2.500 millones a empresas como cheque en blanco, porque no están vinculadas a cuánto empleo genera, valor agregado, innovación, alguna cosa. No, 2.400 millones que cada año le subsidiamos del impuesto a la renta a las sociedades. Mientras, por ejemplo, para las transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza destinamos 1.300. Entonces, este país le da 1.300 millones a los pobres, 2.500 millones a la empresa. Ya le doy la palabra a Verónica, pero un contrapunto sobre eso. A ver, no, respecto al gasto tributario, obviamente es un tema que se tiene que revisar. Obviamente dentro de los 6.000 millones están también las exoneraciones de IVA a los productos de primera necesidad, que son, si no me equivoco, más o menos 4.000 millones. Entonces, dentro de ese total... 1.200 del IVA y 2.500 de las empresas. Ok, entonces dentro de ese total seguramente hay productos que no se pueden topar porque implicaría aumentar el precio del pan, de los huevos, de la leche y demás. Y luego el tema de la inversión obviamente tiene que ser complementaria, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero lo que vimos, a ver, en la actualidad estamos viendo una inversión pública prácticamente inexistente, ¿no es cierto? Pero también lo que vimos en años anteriores fue un monto de inversión pública que no siempre generó las condiciones o mejoró las condiciones para la productividad de la economía ecuatoriana, y eso estamos viendo, por ejemplo, en lo que está pasando ahora con obras construidas en años anteriores que en la actualidad tienen enormes fallas de construcción. Entonces, sí creo que no hay que satanizar ni mucho menos la inversión pública, que lamentablemente ha sido la principal variable de ajuste en un contexto de estrechez fiscal, pero tampoco habría que llegar al extremo de decir que todo lo que se hizo en años anteriores por ser inversión pública estuvo bien hecho. Ahora, ese es el planteamiento con el que quiero cerrar este capítulo, Verónica, y es que esto que nos está ocurriendo es lo que dijeron muchísimos críticos que iba a suceder, que después de la fiesta, después de la borrachera, iba a venir el chuchaqui. Mira, hay algunos elementos, Andrés. Primero, que creo que ya se ha probado, y más después de la pandemia, que el modelo económico, cómo ha funcionado, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, no está funcionando. ¿Por qué? Porque me está generando más pobreza, más desigualdades. Hay un cambio climático que no estamos analizando y que nos va a generar un montón de pérdidas. Y por supuesto, cuando no somos austeros o cuando no hacemos un gasto adecuado fiscal, también nos puede traer consecuencias, por supuesto que sí. Pero yo creo que tenemos que los economistas empezar a saltar un poquito ese debate, porque la economía no es solamente el tema fiscal y monetario, la economía va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, solamente en el tema del fenómeno del Niño, ya lo decían, ¿no es cierto?, nos va a generar un montón de pérdidas, pero esas pérdidas no las voy a recuperar en 6 meses. Algunas estimaciones dicen que las pérdidas del fenómeno del Niño van a quedar en 2 años aquí en el Ecuador. También, ¿cuál es el problema? Que ya lo decía José, que estoy muy de acuerdo, la desinstitucionalización de este país. Los jóvenes ya no creen en las instituciones, son instituciones parcializadas, instituciones, ¿no es cierto?, que no te generan confianza. Entonces los jóvenes como que están desmotivados, dicen, ¿y ahora qué? Lo único que quiero es salir del país. Yo entiendo, y regresando al punto de la pregunta, sí, se generaron algunas obras, pero yo lo que sí, y de lo que la información se ve, es que lamentablemente no se generaron reformas o cambios estructurales en este país. ¿Por qué? Si vemos los datos de pobreza entre el año 2019 y 2020, retrocedimos 10 años por el fenómeno del tema de la pandemia, ¿no es cierto? Los datos de pobreza que veíamos en el año 2020 no los habíamos visto sino hace 10 años. Entonces ahí yo sí me pregunto, ¿por qué en un año de pandemia, por todo lo catastrófico que haya sido, retrocedimos 10? Significa que no lo hicimos bien, que nuevamente el modelo económico como lo estamos manejando no es lo adecuado, y necesitamos repensar y ahí mezclar y poner, y tal vez ahí para seguir conversando, la economía popular y solidaria. Pensar en una economía más solidaria, una economía más sostenible, una economía más verde también. Tengo que ir a la pausa, vamos a ir a información publicitaria y retornamos en un instante. Seguimos ahora con más.
Los dos candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, han hecho públicas sus intenciones de meter mano a las reservas internacionales. ¿Para qué? ¿Qué son las reservas internacionales y qué podría pasar si no se las maneja adecuadamente? Veamos en el siguiente reportaje. Allí vamos a traer 2.500 millones de dólares. 500 millones los vamos a usar en 1.000 puntos de red vial. Hay que usar 1.500 millones de dólares en la reserva porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del Niño. Ninguno de los candidatos a la presidencia ha escondido sus intenciones de meter mano a las reservas internacionales y, como lo escuchamos, las usarán para el gasto público. Pero ¿cómo están conformadas estas reservas? Las reservas internacionales están compuestas por activos líquidos que administra el Banco Central del Ecuador, como por ejemplo el oro monetario que fue adquirido por el Banco Central y posteriormente localmente y posteriormente refinado en el exterior. Y además depósitos de las entidades públicas, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados, ministerios, empresas públicas, institutos de la seguridad social. Y adicionalmente tenemos los recursos que depositan las entidades financieras privadas, públicas y de la economía popular y solidaria, que corresponden a un porcentaje de los depósitos de la ciudadanía y de las empresas. ¿Y para qué sirven? Para dos funciones muy importantes en dolarización. La primera es para garantizar la provisión de circulantes, es decir, de monedas y billetes para la ciudadanía y para las empresas a través del sistema financiero. Y la segunda es para poder cumplir los pagos al exterior solicitados por los depositantes de las entidades financieras. Según lo ha explicado el propio gerente del Banco Central, en 2021, cuando este gobierno arrancó sus funciones, las reservas internacionales apenas cubrían el 25% de los depósitos. Después de 2 años de gobierno, estas subieron a 9.010 millones de dólares, una cifra histórica, aunque para septiembre de este año volvieron a bajar y giran en torno a los 6.000 millones de dólares. El incremento que hubo fortaleció la dolarización, explican, y demostró un adecuado manejo de las finanzas. El gobierno de Rafael Correa fue el primero que echó mano a estas reservas entre 2014 y 2017 para financiar el gasto público. Eso, dicen los expertos, no se debe y tampoco se puede repetir. Lo que se está diciendo cuando se habla de tocar los recursos de la Reserva Internacional es decir, voy a tocar los recursos de los depositantes. Por eso es importante saber que afortunadamente en este momento las leyes que acabo de mencionar protegen esta reserva y prohíben cualquier avance para cualquier uso que no sea el destinado legalmente. ¿Cuál es el camino entonces que deberían seguir los candidatos? ¿Estas reservas son dineros ociosos como los califican algunos o son dinero de terceros que no se deben tocar? El tema está planteado, la pregunta está formulada. Tenemos dinero, pero somos pobres. Y Andrés, quizás un tema un poquito más general, ¿no es cierto? Estamos en campaña y en campaña a todos les gusta prometer y no enfrentar un tema. No hay soluciones mágicas ni soluciones indoloras en el Ecuador, ¿no es cierto? La solución de fondo es, entre otras cosas, arreglar la situación fiscal, entre otras cosas, enfrentar las desigualdades que tiene el Ecuador y asegurar un gasto social lo más equitativo posible, etc. Pero lograr eso implica que nos toca tomar medidas no solo fáciles. Y los candidatos en campaña tienden a buscar las soluciones fáciles, las que no suenan duras y tal. Las soluciones más difíciles sí implican o subir impuestos, o combatir los subsidios, por ejemplo, a los combustibles, que son muy grandes del Ecuador, en un mundo que todos los días pone impuestos a los productos que vienen del petróleo por un tema de transición ecológica, por un tema de respeto con el planeta y tal. Entonces, esto de la reserva es un poquito una solución mágica. Es decir, ya va a salir de ahí plata y listo, y no hay problema, y con eso no enfrento los temas de fondo. ¿Hay un riesgo? Claro que hay un riesgo. El Fondo Monetario acaba de sacar ayer, creo, un reporte sobre la situación del sistema financiero ecuatoriano, un assessment, digamos, de cómo está la situación. Y es un reporte relativamente duro. Es un reporte que nos dice el sistema financiero está más complicado, el sistema financiero enfrenta temas de liquidez, el entorno internacional por las tasas de interés altas se complica y por lo tanto es más delicado topar esos temas. Y efectivamente topar las reservas es más o menos como emitir dinero, ¿no es cierto? Indirectamente. Es como crear recursos de las cuentas del gobierno en el Banco Central y a cambio
tener un pasivo, digamos, una deuda, digamos, del gobierno con el Banco Central, deuda que no es líquida. Si mañana hay un problema serio en el Ecuador, lo que tengo invertido en bonos del Estado no es líquido, porque si hay un problema en el Ecuador no va a haber mucha liquidez de los bonos por el Estado ecuatoriano. Entonces, es el riesgo de ir a soluciones simples, que suenan bonito, que son más bonitas en campaña electoral para decir, pero que son peligrosas a mediano plazo para lograr una situación más estructural. No quita que haya que hacer problemas de fondo y no quita que cualquier solución que hagamos sea una solución que tome en cuenta lo inequitativo que es el país y que las soluciones sean realmente para proteger a los más vulnerables y significa que los otros, los que no somos más vulnerables, tenemos que contribuir en la solución. Eso sí. Este tema de que no hay soluciones indoloras, esto me parece interesante. A ver, no hay almuerzo gratis, se dice, no hay solución indolora, ni tampoco hay recetas mágicas, pero hay prioridades. Y las prioridades son las que tienen que ser debatidas socialmente, democráticamente, para ponerle los puntos sobre las IES. Pero esas son las políticas que establece las políticas y la política en sí mismo, con lo cual la sociedad quiere ver que tenemos que solucionar el tema fiscal, sin duda, que tenemos que cuidar el bienestar de las personas, también. ¿Con cuál empiezo? Ahí es una discusión social que tenemos que darle muchísima fuerza, ¿verdad? Cuando discutimos solucionar lo fiscal, es verdad que están los subsidios a combustibles, entre otras cosas, que tienen un monto similar al de los subsidios al impuesto a la renta de las personas, pero nos quedamos solo en uno. Veamos el otro también. Y no digo que hay que eliminar los incentivos tributarios, hay que revisarlos para que generen valor. No discutimos los 2.018 millones de dólares en deudas en firma con el SRI. Ahí hay otros 2.000 millones. Entonces también tenemos que ver eso y ser ágiles en los procesos de cobranza que se van teniendo. Luego viene el tema particular de la reserva. Y yo sí creo que es importante y serio decir es que no se topa. En principio, la reserva, cuando se hace una expansión del balance, que es el mecanismo técnico, porque dentro del balance, los activos, donde está la reserva, efectivo, depósitos en otros bancos, inversiones, etcétera, y los pasivos, las cuentas, ahí está dinero del sector público, de la banca privada también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en el mecanismo de expansión de balance? Se crea una cuenta por cobrar, se reciben unas inversiones, unos bonos del Estado en el activo y se aumenta el valor en la cuenta del sector público. Hasta ahí no se topa la reserva, en lo más mínimo. ¿Cuándo puede toparse la reserva y lo que hay que cuidar? La reserva se topa cuando los dólares tienen que salir del país o cuando hay una demanda de efectivo. Ahí sí se topa la reserva. Entonces, ¿ok? Lo que técnicamente se puede hacer es poner unos límites serios, responsables, plazos, digamos, al uso de ese instrumento de expansión del balance para que el Estado pueda atender el tema social. Pero Andrés, y el rato cuidar que se los saca elementos. un dinero de la reserva, ya uno no sabe en qué se va a usar ese dinero. Es que no sale, insisto, creas lo uno y lo otro en la medida en que no salen dólares del Ecuador o no se demanda ¿Y quién efectivo. garantiza eso de que no va a salir del Ecuador? Es que ahí puedes... ¿Cuándo sale el dinero del Ecuador? A través de las importaciones y a través del pago de la deuda, que son temas que técnicamente tienes que cumplir, pero puedes controlar. A ver, y además puedes fomentar el uso de transacciones electrónicas y ahí puedes cuidar. Yo lo único que digo es, de nuevo, creo que hemos tratado el tema muy dogmáticamente, muy politizadamente, porque no es ni libre uso de estos instrumentos ni prohibirlos, sino cuál es el límite técnico responsable que le permita al Estado cuidar el bienestar de las personas. Ok, Verónica, a ver. Yo hay algunos elementos que los viví en carne propia cuando estuve en la administración del Banco Central. Brevemente, en una economía dolarizada, el Banco Central, la función más importante que tiene es ser un banco de reserva, administrar las reservas, administrar la liquidez de la economía. Si no tenemos una reserva internacional lo suficientemente fuerte, sí podemos tener riesgo de que la dolarización no se sostenga. ¿Qué nos pasó justamente en abril del año 2019 cuando teníamos la pandemia? Tuvimos una reserva internacional de 1.600 millones de dólares, que gracias a la reforma que hicimos en la administración con la Ley de Defensa de la Dolarización, ¿qué se dijo? Que está prohibido que se pueda dar financiamiento directo o indirecto al Ministerio de Economía y Finanzas. Y gracias a eso y a todo el trabajo técnico que se hizo en su momento, se dejó a este nuevo gobierno una reserva de aproximadamente 6.000 millones. Entonces, recuperamos de 1.600 millones a 6.000 millones. Entonces, el crecimiento en ese año y medio realmente fue exponencial y fue muy importante.
Pero otra cosa también, que en la Ley de Defensa de la Dolarización se dice en el artículo 118 particularmente que hay instrumentos de política monetaria para administrar la liquidez de la economía. Yo siempre lo he mantenido y lo sigo manteniendo. Creo que es muy peligroso que otra vez se quiera abrir y prestar o darle al Ministerio de Economía y Finanzas directamente la plata. Por ahí no es el mecanismo. Pero no se ha cerrado todo y ahí sí creo que hay por ejemplo, títulos del Banco Central para jugar con la liquidez y que el sistema financiero pueda otorgar liquidez, ¿no es cierto? Tenemos el mismo encaje, algo de liquidez se puede utilizar, ¿no es cierto? El Banco Central tiene los fideicomisos para hacer y en su momento, por ejemplo, se mantuvo el fideicomiso de vivienda social que se tenía y después daba a la gente con un crédito más barato. Entonces creo que esos mecanismos son importantes, pero también coincido con Andrés, los dos extremos son malos. Tener el número mágico de cuánto es la reserva mágicamente es imposible. Yo sinceramente creo que no es posible, pero sí se tiene que manejar adecuadamente esa liquidez en la economía. Ok, terminemos. Reserva, por favor. Sí, a ver, y Andrés lo explicaba, no significa tomarse las reservas. Obviamente no viene el señor Noboa o la señora González al Banco Central y sacan ese dinero, sino que lo que hacen, como explicaba Andrés, es crear dinero que básicamente serían estos ecuadólares de los que hablaba el economista Arauz en su momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema con eso, con las reservas? Que al inyectar estos ecuadólares a la economía, se mantiene artificialmente alta la demanda interna, ¿no es cierto? Y una parte de esa demanda interna necesariamente va a bienes o servicios importados y obviamente para pagar esas importaciones solo se puede utilizar dólares genuinos, no dólares emitidos por el Banco Central del Ecuador y esos son los que consumen reservas internacionales. Entonces, sí hay una relación directa. No es que el Banco Central le presta al gobierno y en ese momento caen las reservas, pero posteriormente, al mantener artificialmente alta la demanda interna, se generan importaciones y la solución de controlar importaciones me parece que ya tuvo un efecto negativo bastante importante. Cuando usted recordará, Andrés, se establecieron salvaguardas en 2015 que se mantuvieron hasta 2017 sobre la actividad económica. Creo que ese es un tema, yo preferiría que la puerta de financiamiento del Banco Central del Gobierno se mantenga cerrada y evitar este tipo de políticas complementarias que creo que terminan haciendo un daño mayor a la actividad económica. Ok, vamos al otro capítulo. Quisiera, Simón, su apreciación. Lo fiscal. Se hicieron enormes esfuerzos para reducir el tamaño del Estado, se decía esto casi como un lugar común, y daba la impresión de que teníamos unas condiciones mejores. ¿Qué es lo que está pasando ahora y cómo va a recibir el nuevo gobernante la caja fiscal? A ver, varios temas. Efectivamente, se ha hecho esfuerzos importantes para ir reduciendo el déficit fiscal justo después de la pandemia. Claro que había el efecto pandemia adicional al efecto previo. El déficit fiscal llegó a como 8 puntos del PIB, ¿no es cierto? En el año 2022 cerró en algo menos de 2% del PIB. Sí es un cambio importante, en parte por más ingresos, en parte por reforma tributaria, en parte por control del gasto en ciertos temas y por una combinación de factores. En este año la situación se va empeorando frente a esta situación. Hay discusiones largas sobre cómo se reducirá el déficit y yo lo que oigo y lo que veo, lo más probable es que estemos entre 4 o 5 mil millones de déficit, entre 4 y 5% del PIB de cierre del déficit. ¿Por qué se ha ampliado esto? ¿Por qué se ha ampliado esto? Por una serie de razones. Algunos son exógenos del Ecuador, las tasas de interés han subido, los pagos se tienen que hacer más caros, los precios de petróleo no han sido tan altos como inicialmente esperado. O sea, hay algunos aspectos que sí son exógenos así. Hay otros que son de decisión del Ecuador, ¿no es cierto? Hay un par de decisiones que yo, debo decir, y he estado en este gobierno, no han sido de mi agrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, revertir parte de la reforma tributaria, que a mi entender era una reforma, además, que respetaba y iba camino hacia un poquito más de equidad en un país tan desigual como este, ¿no es cierto? Y topaba al 3%, 3,5% más ingresos, no a la clase media como hay el discurso típicamente, ¿no es cierto? Sino a la clase media alta y rica del Ecuador. Y efectivamente, y estoy de acuerdo con Andrés en que hay que enfrentar algunos de los temas de gasto tributario, la reforma tributaria, entre otras cosas, redujo el gasto tributario para empresas y puso límites a ciertos temas muy generosos en eso, justo en esa vía. Ha habido también, por ejemplo, se redujo impuestos a gaseosas, a plásticos, cosas que van un poquito en contra de la tendencia del mundo, ¿no es cierto? La tendencia del mundo es más bien cubrir esas temas. Entonces creo que ha habido una parte de eso y el entorno internacional que efectivamente es bastante más complicado para el Ecuador. Pero un tema adicional ya viéndole a futuro.
Parte del orden de ir ordenando la situación fiscal es tan importante porque vienen años muy difíciles para quien quiera sea gobierno. En el 24 ya un poco, pero a partir del año 25, 26, 27 hay inmensos amortizaciones de deuda externa, ¿ya? O de deuda con el Banco Central como parte de la Ley de Defensa de la Nación. O sea, es cierto que la Ley de Defensa, como mencionó Verónica, nos ha ayudado a reordenar un poquito y a evitar caer en un extremo en el Banco Central, pero eso que implica que sí hemos estado pagando el chuchaqui. O sea, en estos 2, 3 años se ha repagado del Estado al Banco Central casi 2.000 millones de dólares de reservas, que significa que el Estado ha tenido que hacer todo ese esfuerzo para pagar los 8.000 millones que en el pasado se gastó. Entonces, a mí sí me asusta lo del Banco Central, lo de usar, porque creo que ya habiendo usado mucho, ¿no es cierto? Y estoy de acuerdo que no hay que ser extremo en lo ideológico, pero creo que ya estamos cerca del límite y creo que es muy peligroso ir más allá. Ok, y en atención a lo que acaba de señalar Simón, estos ajustes, estas correcciones, estos afanes que se plantearon, las condiciones actuales son muy complicadas. De hecho, se ha señalado, se ha mencionado que en algunos momentos les cuesta trabajo poder pagar los salarios. Efectivamente, Andrés, incluso yo revisaba hace tal vez un mes la cuenta única del Tesoro Nacional y tenía alrededor de 400 millones de dólares y para tener una idea, solamente en nómina se necesitan aproximadamente 800 millones de dólares mensuales. Al mes. Al mes, 800 millones de dólares mensuales al mes. Entonces, claro, sí es complejo, pero coincido que hay que pensar en estas nuevas alternativas. Por ejemplo, no hemos conversado, pero pensar en esta nueva economía post-extractivista después del Yasuní. Ok, yo sé que tal vez hay un impacto fiscal, por supuesto que no lo podemos negar. De acuerdo a los últimos datos e investigación que se hizo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, no son 1.200, son 450 millones de dólares, pero hay un impacto fiscal, efectivamente. ¿De dónde vamos? Vamos a tener que adquirir deuda. Y Simón no me dejará mentir, para que el nuevo gobierno se siente y pueda que le presten los organismos multilaterales bajo 6, 7 meses. Y el gobierno que viene tiene 1 año y medio. Entonces, ahí yo creo que sí hay una complicación, pero pensemos, ¿no es cierto?, en una nueva bioeconomía, pensemos en el tema de biocomercio. Pero son procesos, esos son temas que toman tiempo. Sí, es de mediano plazo, claro. Pero en el corto plazo... No tenemos para pagar salarios, Verónica. Claro, pero en el corto plazo yo sí creo que, y el Ministerio de Finanzas actual ha hecho un esfuerzo importante de generar un marco para la emisión de bonos sostenibles. ¿Por qué no pensar ahí también con el tema de Yasuní? Pero efectivamente, que hay un impacto fiscal, sí, pero hay algunas informaciones, algunos datos que nos dicen si solamente combatiríamos la evasión fiscal en un 4%, ya tendríamos alrededor de 7.000 millones de dólares por ahí. Entonces creo que sí se necesita un esfuerzo importante, pero y ver cómo vamos ajustando y nuevamente ver cómo gastamos bien, cómo invertimos bien, porque la ejecución presupuestaria también ha sido bastante complicada en este gobierno cuando hay un montón de necesidades que tenemos que cubrir. Andrés, con usted terminamos este segmento un poco ya pensando en las soluciones, ¿no? El país necesita poner liquidez en la economía porque necesita producir, generar trabajo, generar empleo. Ahí está la prioridad que debemos tomar en este momento. Lo fiscal, el bienestar. Hay una tensión que es evidente y frente a la cual hay que ser responsables y hay que debatirla y encontrarle formas. Guardamos y viene justamente el escenario. La inversión privada no va a venir en el corto plazo, difícilmente. Viene reduciéndose, hay un contexto de inseguridad física, hay un contexto de inseguridad jurídica, hay un caos institucional en este momento. Creer que la inversión privada va a llegar fuertemente es duro. El Estado va a tener que actuar y es el gran ausente en los últimos años. Una acción responsable, siempre, responsable del Estado, tiene que estar ahí y hay que darle herramientas a quien sea que vaya a gobernar para que tenga la capacidad de poner liquidez en la economía y de mover la inversión pública pensando la complementaria en generación de capacidades para la privada. Y solo termino en ese sentido porque ahí hay discusiones importantes. Esta de los mecanismos de liquidez interna, expansión o no del balance y hasta dónde, porque sí creo que tiene que tener límites. Hay que discutir 2.000 millones en deudas con el SRI, cómo se cobran, fiscal, como bien decía Verónica. Hay que revisar los subsidios, sin duda. Hay que revisar el gasto tributario también. ¿Para qué estamos bajando el impuesto a la salida de divisas en este momento? Espérese eso un tiempo hasta que tenga otras condiciones. Hay que darle formas al gobierno que venga para que pueda invertir. Ok, tengo que ir a la publicidad. Volvemos un instante. Nuestro tercer segmento de Hora 25. La tercera parte del programa y claro, en el transcurso de este espacio, nuestros panelistas han puesto en evidencia las difíciles situaciones que tiene el país.
Y en este segmento final queremos proponer salidas. Algo hay que hacer, José. Sí, bueno, yo solo para complementar, porque se ha hablado, yo creo que coincidimos todos en que el déficit al cierre de este año va a estar en orden de los 5.000 millones. Lamentablemente, para 2024 hay al menos 3 factores que van a agravar ese déficit. Más. El primero es la reducción del ISD, que puede significar más o menos unos 400 millones, que más allá de la decisión del gobierno, que siempre se ha mostrado contra de ese impuesto, bueno, ese ya es un tema conceptual. Hay una decisión de la Corte Constitucional que establecía que a partir del 1 de enero de 2024 el ISD tiene que volver al 2% porque declaró inconstitucional la ley que había aumentado la tasa del 2 al 5%. Entonces, ahí son 400 millones menos de ingresos. Por otro lado, este año fue el último en el cual se cobró el impuesto patrimonial a las empresas, que, si no me equivoco, hasta agosto había generado más o menos como 340 millones. Y por otro lado está el tema del Yasuní. Verónica acaba de mencionar la cifra que han sacado en la Universidad Católica, que serían 400 millones más. Tenemos un punto del PIB menos. En ingresos. Entonces, volviendo al tema de que no hay salida fácil y que no hay solución mágica, yo sí creo que este gobierno, el gobierno saliente, creo que podría ser un enorme favor al país si es que empieza el debate o ya directamente envía a la Corte Constitucional un proyecto de ley que, esa es mi posición, altamente impopular, incrementa el IVA. ¿Y por qué esto? Porque hay, obviamente, se ha mencionado, por ejemplo, las deudas en firme. Yo creo que esas deudas en firme, obviamente, el SRI las tienen que cobrar, pero hay que revisar si son de empresas, por ejemplo, que siguen operando o si son deudas en firme ya prácticamente incobrables. Lo mismo con la evasión tributaria. Todos estamos a favor de que la gente pague todo lo que le corresponde, pero hemos atravesado diversos directores del SRI. Yo creo que se ha mejorado la tributación, se hace un esfuerzo permanente, pero pensar que los 7.000 millones, si es que ese es el monto de evasión tributaria, pueden llegar de un día para el otro, creo que es muy difícil. Y el IVA tiene la ventaja, más allá del tema de los subsidios, que obviamente es un tema que se tiene que discutir, tiene la ventaja de que afecta de manera moderada, no digo que no va a haber una afectación a los hogares de menores ingresos, porque los productos de primera necesidad no pagan IVA. Afecta de manera muy moderada también a la competitividad externa, porque las exportaciones tampoco pagan IVA, pero obviamente habría un impacto sobre el consumo privado. Pero estamos en una situación en la cual hay que proponer salidas frente a un escenario altamente riesgoso, no solo para el fisco, sino también para la dolarización. Salidas, por favor, Simón. Y Andrés, yo creo que el primer tema es que evadamos las soluciones simples, que evadamos de esto, es decir, cuestión de cobrar lo que el SRI tiene pendiente y ya se arregló 2.000 millones. Ojalá cobremos todo lo que el SRI tenga y qué bueno que alguien que no pague impuestos se ponga a pagar y que se caiga al que tenga que caerse, me parece muy sano. Pero cuando uno revisa las deudas que hay del SRI, hay deudas del 99, del 2005, del 2007, uno dice, si fuera tan fácil cobrar, ¿por qué todos los gobiernos que han pasado desde entonces no lo han cobrado así de fácil? Y es porque hay temas judiciales, de empresas quebradas, de temas así, que hacen que la realidad sea mucho más pequeña, aunque todos desearíamos que eso se cumpla, ¿no es cierto? Lo mismo con la evasión fiscal. El SRI ya tiene varios años de trabajar en procesos de reducción de evasión fiscal con apoyo internacional, con asistencia técnica, con buenas prácticas de afuera, con cambios de normativa y tal. Y qué bueno que lo siga haciendo. Y es obligación en este país que todos paguemos los impuestos que debemos pagar. Pero creo que eso no nos debe evadir el tema más de fondo. Quien quiera venga, que además va a tener un año preelectoral que lo va a complicar todavía más, pero que supongo que quien quiera gane va a querer que le reelijan para seguir después del 2025, ¿no es cierto? Va a tener que enfrentar una situación complicada de ahí en adelante. Y por lo tanto es sano para el país debatir, ok, si queremos mantener ciertos temas, si queremos transferir más a los sectores más vulnerables, si queremos proteger temas importantes sociales, tenemos que como país hacer un esfuerzo. Este es un país en que muchos de los sectores, ya hablo de los sectores sindicales, de los sectores gremiales, de los sectores empresariales, tienen la tendencia a decir, perfecto, haga todo, pero a mí no me toque, a mí no me suba un impuesto, a mí no me cargue nada, a mí no me... ¿De acuerdo? Y que otro más pague la cuenta. La verdad es que en el país tenemos que pagar todos la cuenta y sobre todo tenemos que pagar los de arriba, tenemos que pagar los que sí tenemos ingresos y en un país tan inequitativo eso es clave. Entonces sí creo que tenemos que como conjunto decir, digamos la plena entre nosotros y no nos hagamos del quite. ¿Y todo pasa por lo tributario entonces? Parte pasa por la inversión y por la liquidez. Cobrar las deudas en firmes, hay que hacerlo. Tampoco podemos decir es muy difícil, no hagamos nada. Hay que hacerlo. 88 millones de esas deudas son del Grupo Noboa. Un candidato a la presidencia es parte del grupo familiar del Grupo Noboa. Empiece por pagar esos 88 millones y ya vamos generando algo de recursos.
Empecemos por ahí, por dar la respuesta y la responsabilidad y la cara a las mismas personas que quieren ser presidentes de la República, por favor. Después, sí se puede reducir y sí se puede revisar temas del gasto tributario, sin duda. Yo insisto, porque no hay salida fácil, la inversión privada no va a llegar rápido, el endeudamiento externo va a ser muy complicado para el sector público. Tenemos que darle herramientas de liquidez interna al gobierno que vaya a entrar. Y solo termino con un elemento. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno que sale podría hacer un gran favor. José plantea una idea, podemos discutirla. Yo creo que puede ser en ciertos niveles. Creo que también se puede revisar, extender la contribución especial al patrimonio. ¿Por qué no? Que paguen los que más tienen. Ok, Verónica, con usted terminamos. Gracias, Andrés. Yo creo que hay que preguntarnos nuevamente lo que decía al inicio, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto en la economía? Y es por todo este tema de la desinstitucionalización, porque no creemos, porque nos ha fallado el Estado, hay que decirlo, nos ha fallado el Estado, nos han fallado los gobiernos, no han sabido, ¿no es cierto?, entregarnos lo que nosotros necesitamos como ecuatorianos, como ecuatorianas en este país. Yo creo que podremos centrarnos en 3 cosas importantes que el gobierno no va a tener mucho más para hacer el próximo. En temas de seguridad, si no nos centramos en temas de seguridad física, no vamos a poder reactivar este país. ¿Vamos o no realmente a conversar y a ver qué está pasando con el tema del narco, del lavado y tal? No sé. El segundo, volver a recuperar que los jóvenes crean en este país. Yo en mis clases les pregunto a los jóvenes y dicen, me gradúo y me quiero ir porque no veo oportunidades en el Ecuador. Recuperar ese tema. Y el tercero, hacer un pacto social, un acuerdo nacional, como queramos llamarle. Y la academia, aquí estamos, ¿no es cierto?, desde la academia podemos ser ese vínculo. Veamos de esos 3, 4 máximos que queremos: seguridad social, empleo, desigualdad, equilibrio fiscal, equilibrio monetario, no sé. Pero a través de eso, con un gran pacto social, conversando entre todos, creo que podemos sacar al Ecuador adelante. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Gracias a la audiencia. Aquí terminamos este programa, esta emisión de Hora 25. Les invitamos para la próxima semana. Felicidades, Ecuador.